Buenos días, mi nombre es Holman Vargas, pertenezco al centro, me encuentro matriculado al centro de Acacias, CA. Estoy en el curso de microbiología en el programa de agronomía. A continuación, voy a exponer sobre la interacción del suelo microbiano y las plantas. ¿Cómo es el proceso de formación de nudelos para la mayoría de los rhizobias y cómo se benefician las plantas de estos nudelos en sus raíces? Esto inicia con un, con un reconocimiento, secreción, invasión y traslado. Reconocimiento mutuo de la planta y de la bacteria como socios adecuados y adhesión de la bacteria a los pelos radiculares. Secreción de moléculas de oligosacáridos de señalización por las bacterias. Invasión, bacterias del pelo radicular. Traslado de la bacteria al cuerpo de la raíz a través de los filamentos de infección. ¿Cuáles son las diferencias y semejanzas entre importancias de rhizobias y franquias? Pues la formación de las semejanzas, pues la formación de nudelo y la fijación de nitrógeno y que viven en forma de simbiosis, lo cual se encuentran en las raíces. Adaptación. La diferencia es que unas se adaptan, las rhizobias son aerobios. Bien, y esas son las diferencias que, digamos, se presentan en diferentes clases de nudelos. Por ejemplo, la franquia se presenta en forma de corales, de corales y la rhizobia en forma de bacilos. Hongos micorrízicos son conocidos por transferir nutrientes a las plantas a través de la simbiosis, lo que es el fósforo y nitrógeno, y ellos se benefician y el beneficio que se da de la planta hacia los hongos por medio de hacia los hongos por los carbohidratos. Como bien se sabe, los hongos no hacen el proceso de la fotosíntesis, por eso, como la planta sí lo hace, por eso tienen estos carbohidratos, lo cual es fundamental para el subsistir de ellos. Estudios de las raíces son responsables del proceso de bioremediación y crecimiento de nuevas raíces. Es porque el exudado es la secreción de sustancias de azúcares, de nutrientes, lo cuales ayudan a la formación a generar una formación de nuevas raíces ricas en nutrientes. Son las inoculaciones rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal y micorrizas útiles para reducir el uso de agroquímicos en el suelo. Es una buena forma porque es una recuperación biológica del suelo y a la economía, siendo una cadena sin fin, ayudando a la construcción de suelos ricos en materias rica en nutrientes. ¿Cuáles son los tipos de estrés que afectan el crecimiento vegetal? Uno, pues los estrés que afectan el crecimiento vegetal, pues uno es la sequía, salinidad, medioambiental, químico. Pues la sequía, pues si bien sabe que puede ser sequía o mucha o inundaciones de las raíces de las plantas. Esto genera un tipo de estrés, marchitamiento, incluso hasta la muerte. Salinidad, pues digamos, cuando no se trata bien este proceso, este síntoma, pues entonces la planta requiere más, por la salinidad, entonces la planta requiere más agua, requiere un flujo de agua, lo cual hace que no funcione correctamente. Medioambientales, pues medioambientales podemos encontrar lo que son las partes de cambio climático, demasiadas precipitaciones, demasiado sol, lo cual afecta su crecimiento,
Químico, pues químico es la forma en la que se le, en la que se abona, se implementan o se aplican los abonos. Como bien sabes, si se aplica, todo tiene una medida. Si se aplica de más, va a afectar la planta, la va a intoxicar. Es similar al ser humano. Ambientes altamente estresantes, la salud de la planta afecta severamente debido a la exploración y desbalance de varios procesos celulares. Debido a esto, la planta emite señales de secreción o marchitamiento u osmótico de la planta. Uno de los factores que más limita la productividad agrícola, la germinación, el vigor de las plantas y la producción del cultivo es, en este caso yo diría que la mecanización de los terrenos, porque de ahí depende todos los procesos o estudios que se van a hacer para el cultivo, iniciando desde un muestreo de tipo de suelo, eh, qué deficiencias, tipo de elevación del pH. Entonces, ese es, ese es uno de los factores que debe tenerse en cuenta antes de un cultivo, porque ahí depende la germinación de las plantas, eh, la, la capacidad de crecer las plantas en ese terreno y la productividad, que es lo más importante. El crecimiento de la raíz puede ser afectado severamente puede ser afectado por sequías o inundaciones, lo cual crea las inundaciones pueden podrir las raíces. Bueno, dependiendo de las plantas, porque hay plantas que toleran la inundación, otras que no. La sequía, pues porque la falta de agua. El pH por la salinidad, algo que no deja que las plantas crezcan. Por los nematodos son aquellos que dañan las raíces digamos, en busca de los nutrientes. También el exceso de aplicación de fertilizantes, por ejemplo el nitrógeno. Demasiado nitrógeno cubre las raíces. Eh, ¿qué más, qué más puede? Hay muchas cosas por las cuales las raíces no funcionan, no crecen. Entonces, eso también van de acuerdo al estudio del suelo, de lo que hay en lo que se va a plantar. Nitrógeno es un elemento clave de la biosíntesis de la clorofila y la fotosíntesis en las plantas, debido a que pues, el nitrógeno aporta azúcares y proteínas para fotosíntesis, como también la aceleración de división celular y la elongación de las raíces. Como bien se sabe, el nitrógeno es clave para el follaje de las plantas, para el follaje, para el crecimiento. Entonces, si no hubiera el nitrógeno, las plantas tendrían ese color amarillo en las hojas, que es la deficiencia de nitrógeno, lo cual hace que la fotosíntesis no funcione debidamente, o no se requieran estos nutrientes que son necesarios para la pigmentación de las hojas. ¿Qué pasa cuando grandes cantidades de nitrógeno son aplicadas al suelo? Genera una degradación del suelo, aumento del follaje de las plantas de una forma incontrolable, en las cuales la planta crecería, pero crecería en un estado débil, cual el peso de sus hojas la tumbaría. Eso generaría erosión de las plantas. ¿Qué más generaría? Generaría efecto invernadero, generaría daño
en las aguas, más que todo donde hay inundación. Generaría daños donde, en las aguas más que todo donde hay harto emposamiento de agua, lo cual generaría algas que no dejarían crecer ningún tipo de, de, de ser vivo, plantas o animales. Es posible afirmar que los hongos micorrízicos arbusculares son capaces de ejercer un control biológico de los nematodos. Este depende del tiempo de incubación de los nematodos en las raíces, pero sí crea una barrera de protección. Pero sí se crea una barrera de protección. Esto va de acuerdo al grado de los nematodos. Porque, por ejemplo, si los nematodos están muy avanzados, los hongos micorrízicos no son capaces de controlar esta problemática. Entonces, pero sí comienzan a crearse unas barreras de protección en las raíces, lo cual impediría el acceso a los nematodos. Es posible afirmar que las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal son responsables de la producción de fitohormonas. Es un poco, pues, digamos, las rizobacterias influyen en el crecimiento de las plantas. Y las fitohormonas también influyen en el crecimiento de las plantas, pero también, digamos, las diferencias que hay en estas es que una actúa como patógeno y la otra actúa como mensajeras químicas. Entonces, digamos, tienen un enlace entre ambas que sí, que ayudan con el fortalecimiento de las plantas con un buen rendimiento. La función de la hemoglobina. Su función es transportar oxígeno a los bacteroides formados en hemoglobina. Pues, como bien se sabe, son las que transportan el oxígeno en los nubelos de las raíces, lo cual es específico para la captación de nitrógeno por las bacteroides. ¿En qué se diferencian las endomicorrizas y las ectomicorrizas? Se diferencian en las infas de los hongos en las endomicorrizas, las infas de los hongos no penetran las células situadas en las raíces de las plantas. La ectomicorriza, a diferencia de la endomicorriza, estas penetran en el interior de las células. La diferencia entre estas dos es entre endomicorriza y ectomicorriza es donde están situadas las infas del hongo, se crean la simbiosis, unión entre planta y micorriza. Esa es la diferencia. ¿Qué características confieren los hongos micorrizógenos que ha ayudado a las plantas a colonizar la tierra firme? Pues en estas las características que confieren los órganos micorrizógenos que ayudan a las plantas a colonizar la tierra firme, pues la asociación simbiótica mutualista, lo cual crea entre las raíces de las plantas terrestres y ciertos hongos del suelo su existencia, considerando curiosidades excepcionales. Hoy carecen del 97% de especies vegetales terrestres que están micorrizadas. La colonización de la tierra firme es un ambiente mucho más hostil que el agua hubiera sido posible sin la asociación de las plantas en diversos microorganismos. De hecho, se ha acuñado el término micotrofia para dominar la alimentación mediante hongos. Es posible que en una comunidad natural las plantas
sean micotrofas obligadas. Muchas gracias.